capítulo 4, versículos del 1 al 6. Amén. Vamos a leerlo todos al unísono. Y dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Son estos momentos maravillosos, Señor, en los cuales nos podemos alimentar alrededor de tu santa y divina palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando nuestros corazones, que nos prepare, Señor, y que las verdades bíblicas, todo aquello que tú nos dices a través de tu palabra, se vuelvan una realidad en nuestro diario caminar como creyentes, Señor. Guíanos, fortalécenos, necesitamos ser guiados y fortalecidos a través de ti, Señor. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Hemos estado mirando en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, ¿sí? Y vimos cómo en los capítulos 1, 2 y 3 la carta habla de un contenido altamente doctrinal, en donde cuando leemos entendemos que esas verdades absolutas son para nuestra vida como creyentes y que eso ya es algo que hizo Dios. No depende de nosotros, Dios ya lo hizo, pero tenemos que llegar a través de Cristo, porque a través de Cristo hemos sido reconciliados, lo vimos, ya hemos sido hechos hijos de Dios por creer, porque hemos sido incluidos dentro del pueblo de Dios, porque antes no éramos pueblo. El gentil no pertenecía al plan. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era quien tenía las promesas, pero cuando viene Cristo, por su gracia, nosotros los que no éramos pueblo, por creer en Cristo, somos incluidos. Y dice la palabra de Dios que de ambos pueblos Dios hizo uno solo. Y ahí es donde nosotros somos incluidos y somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12 lo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy estamos acá, en el año 2024, un grupo de personas que tenemos una identidad. Nuestra identidad es Cristo. Amén. ¿Alguno vino obligado? No. Todos vinimos en forma voluntaria, espontánea, por decirlo de alguna manera, necesitados de Cristo. Amén. No puede ser un sacrificio venir a la iglesia, debe ser un gusto, una bendición, un gozo. Para muchas personas ir a la iglesia se vuelve un sacrificio, y eso es triste, pero hay personas que viven así. Para muchas personas es un sacrificio leer la palabra de Dios. No debería ser así. No, es un gusto, es una bendición, porque necesito ser edificado, alimentado, y me alimento a través de un buen alimento de la verdad, de la palabra, o me alimento con otra cosa. Pero la gente llena su mente de un sinnúmero de cosas. La persona tiene que tener entonces esa identidad, porque ya hay algo establecido por Dios, ya hay unos mandatos en donde ya están establecidos ahí. El Señor ya lo dijo, ya lo hizo, y por eso el cristiano, el creyente, entonces comienza a tener una vida, y esa vida es de obediencia, es una vida de respeto,
es una vida de adoración, es una vida de servicio, de paz y gozo. Y dice, y de unidad. ¿De unidad en dónde? En la iglesia. ¿De unidad en dónde? En el hogar. ¿De unidad en dónde? En la sociedad. Porque usted como creyente se va a mover, o sea, usted se va a desplazar en su vida en 3 escenarios básicos. Uno es su hogar, su casa, donde usted lo conoce, donde ustedes saben quién es usted. Y usted allá tiene que procurar siempre la unidad. Lo vimos ya la semana pasada. La unidad. Teniendo en cuenta que hay que humillarse para tener humildad y poder saber que cuando me equivoco, reconozco el error. Y que me tengo que soportar. Porque así como yo soporto a otros, a mí también me soportan. Amén. Y generalmente a unos nos soportan más que a otros. Yo no sé si a usted sea el que más soporten en su casa. Cuando yo hablo sobre ese tema, entonces me siento con mi esposa y mis hijos y dicen, aquí en esta casa que hay que soportar es a Luisca. Eso es tremendo. Ellos dicen que me tienen que soportar y demás que sí, porque ellos son los que viven conmigo, ¿cierto? Pero no solamente es en el hogar, hermanos, es que en la iglesia tiene que haber esa unidad. ¿Y por qué hay unidad? Porque hay algo que nos identifica, porque hay algo que usted ya tiene dentro de usted, que es lo mismo que tiene su hermano. Amparo puede voltear y mirar a Sandra y decirle, Sandra, eres mi hermana en Cristo. Eso es maravilloso. Hoy esta mañana cuando llegaron los muchachos que se van a bautizar, no, es que son mis hermanos. Y entonces ahí es donde uno puede decir, mi hermano Juan David. Que a veces suena como, a algunos se les hace difícil empezar a decirle en la iglesia hermano al otro. Yo no sé si a usted se le hizo difícil, a mí sí. A mí sí. Yo iba a la iglesia y yo veía que todos se trataban de hermanos. Y a mí a veces hasta me burlaba. Y entonces yo a doña Blanca le decía, doña Blanca, mi suegro, si ella es doña Blanca. Pero me daba dificultad hasta que llegó un momento donde entendí que somos hermanos. Héctor, son mi hermano. Juan Esteban, son mi hermano en Cristo. Y ahí es cuando empezamos a ver algo, hermanos, y es que la unidad al interior de la iglesia es mucho más trascendental. Nunca vamos a negar nuestra familia, porque ahí en la familia es un vínculo. Yo miro a Juan Esteban con el papá y la hermana, y para mí es un motivo de alegría. Yo no sé si para Juan Esteban sea motivo de alegría ver hoy a su familia. Y ahí hay un vínculo, y ese vínculo no lo acaba nadie. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cuando nosotros empezamos a ver que a nosotros nos une Cristo y que hay otros factores, lo vamos a ver hoy, usted tiene que saber que su vida terrenal en Cristo es diferente. Y que usted tiene que empezar a concientizarse de que usted debe de caminar confiado, alegre, regocijado, porque lo que usted ya tiene de parte de Dios es inmenso. De pronto ni lo valora. ¿Sabe que hay gente que no valora su cristianismo? Así como hay muchos que no valoran la familia, así como hay muchos que no valoran a los padres, hay hijos que no valoran a los padres. ¿Sí? Hay esposos que no valoran a sus esposas. Hay esposas que tristemente no valoran a sus esposos. Eso es una realidad. Pero cuando nosotros empezamos a darle identidad a nuestra vida espiritual, entonces nos damos cuenta de lo que hay en la pantalla. Y es que en Cristo somos uno. Ese es el título de la predicación, ¿no? En Cristo somos uno. Y la porción de la palabra de Dios hoy nos muestra algo que es un fundamento práctico, es un fundamento real, para el que lleve 10, 20 años, o más de 50 o 60, como doña Blanca, o para el que apenas está empezando, y que hoy va a bajar a las aguas bautismales. Es lo mismo para los que empiezan, como para los que ya han caminado. Es exactamente lo mismo. Y no es que los unos van adelante, porque esto no es una competencia.
No, el propósito de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo dice Timoteo en el capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Pero esta porción que vamos a mirar hoy nos va a mostrar, hermanos y amigos, mire, 7 elementos, 7 aspectos que usted tiene que empezar a guardar en su corazón y en su mente. Primero, lo vamos a dividir en 3 partes. Uno es un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza. Y eso nos lo dice en el versículo número 4. Y luego, en segundo punto, tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Y por último, un Dios y Padre, ¿de quiénes? De todos. ¿Sabe que en Cristo somos completos? En Cristo somos integrales. Pero hay algo más, es que somos parte del cuerpo. Y cuando el apóstol muestra en este versículo número 4, dice, un cuerpo, entonces van a ver 3 aspectos, 3 elementos que son llamados constituyentes o que dan pertenencia. ¿Constituyentes a qué? A la unidad de la iglesia. Son 3 elementos constituyentes: un cuerpo, un espíritu y la misma esperanza. Usted puede mirar a su hermano que está al lado y dice, este cree lo mismo que yo creo. Y este va confiado en la misma esperanza que yo voy. Amén. Y este que está a mi lado, tiene el mismo espíritu. Porque es que el espíritu es el mismo. No es diferente. Pero ojo, mis hermanos, un cuerpo, un espíritu y la misma esperanza. Y cuando se habla de cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Son los miembros. ¿Y qué pasa con ese cuerpo? No es, miremoslo de una forma muy, que a veces es graciosa. Yo salgo y salgo completo con mi cuerpo. Yo no puedo decir que yo me voy para allá y que las manos se quedan allá. No. El cuerpo está como, míralo, unido. Y ese cuerpo, el Señor le da dones. Y esos dones, dados por Dios, a través de creer en Cristo y a través del Espíritu Santo, ¿son para qué? Para edificar la iglesia. Son para alabar y glorificar el nombre del Señor. Solamente para Él, para la alabanza y gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios que a todo nacido de nuevo, porque tiene que nacer de nuevo. Claro, porque si no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Pero forma parte del cuerpo, de ese grupo de personas que nos reunimos y que la iglesia es una sola. Porque sin Cristo no hay iglesia. La iglesia es de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y tu fe en Cristo te da identidad y pertenencia. Y es así como se forma parte de un cuerpo. Es maravilloso. Es maravilloso. Bienvenidos, muchachos, que el Señor les bendiga. Ese cuerpo entonces no va en una dirección perdida, sino que va en la dirección, un camino establecido por Dios. Amén. Y eso es lo que nos une como un cuerpo. Pero no solamente dice que un cuerpo, ese otro elemento constituyente es un solo espíritu. Y es ese espíritu que mora, que habita en quien ha nacido de nuevo. Y ese espíritu llega a través de Cristo. Si usted cree en Cristo, tiene que haber conversión. Porque si no hay conversión, el Espíritu Santo de Dios no mora en ese cuerpo. Es imposible. ¿Y qué hace el Espíritu? ¿Qué hace ese Espíritu? Te sella, queda sellado, ya le perteneces. Pero no solamente te sella, ese Espíritu te guía, te va mostrando cuál es el camino verdadero, qué es aquello que usted tiene que prestarle atención, aquello a lo que usted muy posiblemente muchas veces le va a tener que decir no. ¿Ya aprendió usted a decir no? Si no ha aprendido, tiene que aprender. Tiene que aprender a decir que no. Y el Espíritu Santo lo previene, lo capacita. El Espíritu Santo nos convence.
Dice la palabra de Dios que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo, ese elemento constituyente, está ahí siempre. Usted ya podría decir tranquilamente, mi amado hermano, que usted ya tiene dueño. ¿Tiene usted dueño? Se llama Cristo. Es Cristo. Pero no solamente el dueño suyo, el dueño de todos los que creemos en Él. Por eso le servimos y lo hacemos con amor y lo hacemos con pasión y perseveramos, porque hay que perseverar. Y por eso nos convencemos y el Espíritu nos dice, esto está bien o está mal. Usted tiene que estar atento a lo que el Señor le muestra y hacer los cambios que tiene que hacer. Pero no solamente se queda ahí, y dice, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. La vocación es aquello que usted establece y a través de lo cual usted va a caminar. Es una vocación, lo identifica, es su diario vivir, hacer su caminar. ¿A qué se va a dedicar? Porque Cristo ya tiene algo establecido para usted a través de su palabra. Y esa misma esperanza es que hay una salvación, es un mismo Señor, o sea, es esa común unidad, somos comunidad y hablamos un idioma. Podría decirse que es que aprendemos a hablar el mismo idioma. ¿Cuál es el idioma? El de la palabra. No hay otro idioma. Y ahí es cuando de repente alguien dice cualquier cosa, inmediatamente decimos, vení, ¿dónde dice eso en la Biblia? Sí, porque hay que pasarlo por el filtro que es la palabra de Dios. Porque si no, entonces esa persona, ese creyente, puede empezar a vivir conforme es a mandamientos o mandatos de hombres, y ahí se va a equivocar. Ahí no está dando claridad a una doctrina bíblica establecida por Dios, sino que puede ser, se va detrás de un viento de doctrina, de un pensamiento, y las personas pueden cambiar de rumbo. Claro, porque hay intereses, hay motivaciones, hay cosas que pueden llevar a una persona a pensar que entonces el sentido de la vida es lo terrenal. Y resulta que no hay entierro con trastero. ¿O alguien ha visto un entierro con trastero? Nada. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Ha sentido usted que el Espíritu Santo de Dios lo previene? Sí, porque son pruebas permanentes. En estos días hablábamos con un hermano, nos encontramos de la fundación, y entonces nos compartía, le dieron permiso de ir a tal parte, y me estaba comiendo un helado, ¿cierto? Y me estaba comiendo un helado en ese sitio, y luego salí, iba caminando por un puente, y venía una muchacha muy bonita, y entonces la miré, y cuando de pronto digo, espérate un tico, digo el hermano, espérate un tico, no, es que en mi corazón yo no puedo seguir albergando ese tipo de comportamiento. ¿Y qué hizo el hermano? Le pidió perdón a Dios. Digo, no, espérate un tico, yo no puedo seguir manejando mi comportamiento como lo hacía antes. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu Santo nos previene, no nos obliga, porque usted tiene que tomar decisión, pero nos confronta, nos dice, no es por ahí, y usted debe estar atento a lo que el Espíritu Santo de Dios le dice. Una misma esperanza. Mis amados hermanos, es que hay una vida eterna, y esa es la esperanza suya, ¿o no? ¿Una vida eterna en dónde? En el cielo. En el cielo. Porque también habrán personas que van a tener una vida eterna en el infierno. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora, en Cristo somos uno, y dice este versículo 5, tres aspectos, tres elementos que ya no son constituyentes sino fundantes. Se llaman así, elementos fundantes. O sea, el cimiento sobre lo que cada uno de los que hemos recibido a Cristo, hermanos, vamos a caminar el resto de nuestra vida. Y dice de una forma
hermosa. Dice, un Señor, amén. Una fe, amén. Un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Necesario para qué? Para esa unidad de iglesia. Así usted camine por alguna circunstancia en algún momento de su vida solo. Posiblemente usted no encuentre un sitio donde congregarse, ¿sí? O le pase algo, se fue de país, se fue para otro país. Pero usted tiene que saber que este idioma es suyo. Hay un Señor, y ese Señor es Cristo. Una fe, y es Cristo. Y el bautismo en el Espíritu. Y ese es el bautismo que nos identifica con Cristo. Ahora, estos elementos que son fundantes, cuando dice un Señor, hermanos, es que el cristianismo está basado sobre la persona de Cristo. Es eso. Es la obra de Cristo, la obra de redención y de justificación. Porque es el Señor Jesucristo el que llegó hasta la cruz del Calvario y fue sacrificado. Mi amado hermano y amigo, el precio fue alto. Fue la sangre de nuestro Señor y Salvador. No es cualquier cosa. El Señor dio su vida para que nosotros pudiésemos ser perdonados, para salvación. Y eso solamente lo podía hacer Él. Y lo hizo en forma voluntaria. Romanos 5:8 nos dice, ¿por qué? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso se tiene que volver propio para usted en su vida. Una obra de justificación y de redención, ya hecha por el Señor. No tiene que volver, no, ya Él vino. Esa obra ya está hecha. Vino y murió por mí. Y eso es lo que usted tiene que decir. Vino y murió por todos. No, vino y murió por mí. Un Señor. Y luego dice, una fe. Y esa fe es en Él, en Cristo, en nadie más. ¿Por qué razón? Porque su vida espiritual, usted no puede tener amores. Usted no puede tener una fe compartida, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted no puede mirar para otra parte. No, es que yo creo en esto, pero adicional también creo en esto. No, Señor, no juegue con su vida espiritual. Esa identidad y esa pertenencia, esa fe que tenemos es en Cristo y en nadie más. Es el creer entonces. Y porque creemos en Él, le obedecemos. Amén. Porque creemos en Él, lo adoramos. Porque creemos en Él, le servimos. No podemos engañarlo. No. A veces la persona se quiere engañar a sí mismo. Dígase mentiras usted mismo. Dígale mentiras a los demás, no hay falta que se las crea, pero usted no le puede mentir a Dios, nunca. Usted tiene que vivir en honestidad y en verdad. Y dice, y un bautismo. ¿Crees en Cristo? Eres sellado. Eres sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y luego en el caminar, entonces hay personas que ya están bautizados en el Espíritu, que ya creyeron en Cristo, que comienzan una vida diferente y vienen y dan pasos de obediencia y bajan a las aguas bautismales y se identifican con Cristo. ¿Y lo hacen para qué? Para testimonio. Hoy tenemos unos hombres, 3 hombres valientes, que le van a decir a la iglesia, yo he creído en Cristo, me comprometo con el Señor y voy a caminar una vida con propósito. Agradar a Dios. Eso es una bendición inmensa. Y a nosotros como iglesia, el Señor nos permite ver esas bendiciones. Eso es maravilloso. El caminar terrenal entonces del creyente en unidad. Qué bueno es saber que tenemos en común cosas maravillosas. Elementos que son constituyentes y fundantes en donde son verdad. Es que cuando se habla de que es un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, entonces simplemente, hermano, usted lo que tiene es que permanecer, perseverar, animar, compartir. Quiero decirle algo.
todas las personas son eternas. Cuando usted está en su entorno, en su casa, en el barrio, con sus compañeros, usted tiene que empezar a entender a partir de este momento que todos son eternos, pero que esa eternidad puede ser en el cielo, pero esa eternidad también puede ser en el infierno. Y que la única forma en que las personas van a ir al cielo es a través de Cristo. Es por creer en Cristo, porque es designio del Padre que así sea. Entonces es un privilegio y es una bendición poder compartir de Cristo. Amén. Y usted no está diciendo algo suyo, no, la palabra lo respalda. El Espíritu Santo de Dios le da la fortaleza, la fuerza para hacerlo. Y usted va caminando en verdad. No esté diciendo algo diferente, porque el Señor se lo va a demandar. Usted tiene que empezar a caminar conforme a lo que la Biblia le dice, no a lo que dice el mundo, porque el mundo dice locuras, verdaderas locuras. Y hay un séptimo aspecto, y esto que dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ese es un elemento trascendente, o sea, es un elemento determinante de la unidad de la iglesia. Mis amados hermanos y amigos, cuando yo leo que hay un Dios y Padre de todos, entonces, eso da como una tranquilidad. Quiero decirles algo, todos nosotros, mire, los que creemos y aún los que no creen, porque es que hay algo, nosotros a veces entendemos y sabemos que hay un privilegio por creer, porque pertenecemos a Cristo, pero sabe que el Señor, Dios Padre, abastece y cuida a todos por igual, aún al incrédulo, porque usted sale y el incrédulo respira, sí, pero ese incrédulo le da la gloria y la honra de que puede respirar porque Dios fue el que creó el oxígeno. Muchas veces no, pero sigue respirando. Y toma agua, claro, porque sin agua moriría. Pero no siempre está dispuesto a darle gracias a Dios por el agua. O sea, da por hecho de que como es una criatura tiene derecho a todo. Y el Señor en su inmenso amor, en su misericordia, su creación, Él la sustenta. Y tenemos un Dios, porque vivimos en un mundo donde todo es creado por Dios. Y dice la palabra de Dios que todo fue bueno. Y fue hecho y en gran manera, pero bueno de bueno. Y que Él es el creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Así es. Pero asimismo vivimos en un mundo controlado por Dios. No solamente creado por Dios, no, es controlado por Dios. Claro, porque nada escapa a su voluntad. No, nada. Él todo lo sabe, todo lo ve y todo lo oye. Eso es parte de su omnisciencia, todo lo sabe. ¿Sí? Y asimismo, este mundo en el que vivimos es sostenido por Dios. Él lo sostiene, lo abastece, independientemente. El amor y la misericordia, la gracia de Dios es inmensa. El Evangelio del Señor Jesucristo es predicado. Unos van a decir que sí, otros van a decir que no. Unos llegan con una necesidad apremiante y dicen, mi vida está vacía, no tengo para dónde mirar, pero a partir de este momento yo ya sé que Cristo va a estar en mi corazón. Amén, Juan Esteban. Eso fue lo que nos dijiste el primer día que te conocimos. No me desmayé porque me habían dado desayuno. En la corporación, mis amados hermanos, nos pasan cosas increíbles. Porque cuando salimos y una persona dice, es que mi vida está vacía, pero el Señor Jesucristo va a llenar ese vacío. Yo no sé por qué no me desmayé. Más aún, es que la persona va aferrada a esa necesidad y que el Señor nos permita hoy ver a un hombre siendo obediente y diciendo, yo voy a pasar a las aguas bautismales. No, eso es una bendición. No, eso es una alegría inmensa, hermanos. Lo mismo Juan David. Y Juan David llega y dice, no, pastor, y no sé qué, y yo necesito esto, y yo quiero saber esto, y yo, Dios mío, es que no me dan sino una hora para ir allá, eso es un
un noviazgo más triste. No tengo ni una hora para compartir con estos muchachos, pero el Señor nos permite. Y verlo hoy, lo mismo a Héctor, no, eso es una bendición. Y los miro a ustedes, a las personas que el Señor nos ha permitido en esta iglesia, que sean bautizados, y solamente puedo decir algo: gracias, Señor. Te doy gracias porque nos has permitido. Tú eres el que nos provee, nos abastece, pero hay más aún. Este mundo está lleno del poder de Dios. Así las personas piensen que no es así, que es que el poder lo tiene el maligno. Nunca, nunca, hermanos. El poder lo tiene el Señor, el poder lo tiene Dios, y Él es el que sustenta, porque hay un propósito eterno, hay un plan perfecto. Tiene que empezar a haber obediencia, tiene que empezar a darse la santidad, tiene que empezar a darse que usted realmente se dé cuenta quién es usted, qué es lo que hay en sus venas. Mi mamá era muy folclórica, y entonces cuando uno hacía algo que no iba, ella decía: ¿qué es lo que te corre por esas venas? ¿Sangre o aguamasa? ¿A vos es que lo que te corre es aguamasa o qué? No, es sangre. O sea, usted tiene que saber usted qué está hecho, hermano, y saber que a los ojos de Dios usted ya es hijo, que hay ojo, hermanos, hay un presente para vivir. El pasado quedó. Hay un presente para vivir, y ese Dios que todo lo puede está con nosotros en las dificultades y en todo, pero Él está ahí. Y ahí es donde la persona vive dos realidades: o vivo en la gracia, ¿sí?, en la gracia que da Cristo, o vivo sin la gracia. Y cuando usted vive en la gracia, hay bendición, hay salvación eterna, y usted es salvo. Pero si usted rechaza a Cristo, entonces hay maldición, hay condenación eterna, y está dentro de los que no son salvados. Y eso es lo que le tenemos que compartir a cualquier persona que el Señor ponga delante de nosotros, porque es fundamental, es necesario. Es un tema de vida o de muerte, de vida o de muerte. Estos 7 aspectos que vimos, mis amados hermanos, unen a la iglesia. Es parte de esa unidad de la iglesia. En Cristo somos uno, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Amén. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y un solo Dios y Padre de todos. Esperemos y contemos en Él, porque hay un destino final. Hay un destino final. Y el destino final para los que estamos en este viaje es el cielo, es la vida eterna al lado de nuestro Señor y Salvador. Amén. Y ahí es donde tenemos que permanecer firmes, fieles y constantes. Hoy usted está aquí, hoy el Señor le ha permitido estar en esta iglesia y ha escuchado la palabra, de Dios, lo que dice su escritura, el Evangelio. Hoy es día ¿para qué? Para aquellos que no se han arrepentido, lo deben de hacer. Para los que no le han confesado a Dios sus pecados, lo deben de hacer. Y de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Si alguno de los que hoy está acá aún no ha recibido al Señor, y hoy es el día para recibirlo, le invito a que levante su mano y estaremos orando por usted, porque la obra la hace el Señor, la obra no la hacemos nosotros. Pero si usted en su corazón siente que debe de recibir al Señor, levante la mano y estaremos orando. La palabra ha sido expuesta, predicada, y el Señor es el que hará la obra. Amén. Los voy a invitar a que nos levantemos por un momento, hermanos. Vamos a finalizar en una oración de este tiempo de predicación, para luego pasar al bautismo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Te damos gracias, Señor. No tenemos sino agradecimiento para contigo, porque a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos has hecho tus hijos. Y sabemos, Señor, que hay un sinnúmero de aspectos que ya somos parte de tu pueblo. Estamos en tu cuerpo. Tenemos una misma fe, una esperanza, un espíritu, Señor. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Gracias, Señor, porque somos parte de tu pueblo.
Bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad. Guía nuestras vidas, Señor, en todo momento de nuestro caminar terrenal. Te doy gracias, Señor, y es nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.